Hola, doy gracias a Dios de que me permita poder estar con vosotros para compartir su palabra una vez más. Un hermoso privilegio que agradezco de todo corazón. Así que dispongámonos al estudio y la meditación de las Sagradas Escrituras, como siempre, orando al Señor antes. Pidámosle al Señor que Él nos ilumine. Padre del cielo, te damos gracias por tu bondad para con nuestras vidas. Gracias por tu misericordia, por tu gracia infinita, Señor, porque tú eres bueno y eres hacedor de maravillas, y nosotros estamos contentos y agradecidos de que tú seas tan bueno con nosotros. Ayúdanos en este estudio de tu palabra para que podamos no solo conocerla, sino también entenderla. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, estamos entonces dispuestos a estudiar la palabra de Dios y estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y hoy comenzamos con el capítulo 10 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Dice el apóstol Pablo: hermanos, claramente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hasta aquí Pablo ha contrastado la desobediencia de los judíos con la obediencia de los gentiles. Sin embargo, es necesario definir con claridad, con precisión, cuál es la naturaleza de la desobediencia de los judíos y cuál la naturaleza de la obediencia de los gentiles. El camino equivocado que Israel ha seguido, confiando en su propio esfuerzo para ganar la salvación, no se limita solamente al pasado. Desgraciadamente, los judíos siguen luchando aún hoy en día por establecer las exigencias de Dios hasta el día de hoy, como digo. Todavía creen que pueden alcanzar la justicia de Dios por su propia cuenta. No reconocen la necesidad de aceptar las buenas nuevas que Dios ha proclamado. Romanos 10 explica la relación actual de Israel con el plan de Dios. Demuestra que hoy, al igual que entonces, esta nación sigue tratando de establecer su propia justicia ante los ojos de Dios. Por lo tanto, rechaza la salvación que Dios ha prometido gratuitamente y sigue luchando por alcanzar su justificación sin confiar en la capacidad que Dios tiene para hacerlo por sí mismo. A pesar de la rebeldía de Israel, el Señor sigue mostrando su gracia, su misericordia y llamándoles a regresar a la comunión con Él. Pablo está a punto de ampliar el tema de la culpa de Israel, demostrando que si Dios lo rechaza, no lo hace de manera arbitraria, sino merecida. Por eso, sabiamente, antes de corregirlos o antes de mostrarle la verdad cruda, antes de eso reafirma su profundo apego, su afecto, el afecto que Pablo tenía por sus compatriotas. Al decir que él es el deseo de su corazón y su oración a Dios es que ellos fueran salvos, ¿no está Pablo realmente dando a entender que los amaba profundamente? Pablo deseaba
la salvación de su nación. Alguno podría preguntar, bueno, ¿y qué sucederá con aquellos judíos que creen en Dios, pero no creen en Cristo? Si creen en el mismo Dios, ¿por qué no van a ser salvos? Bueno, la respuesta es que es sencilla. Si fuera así, entonces que los judíos pudieran ser salvos sin Cristo, entonces Pablo no se hubiera sacrificado tanto por predicarles y enseñarles acerca del Hijo de Dios. Pero sobre todo no hubiera sido necesario que Cristo muriera por todos los pecadores. A lo largo de toda su vida cristiana y a lo largo de toda su vida ministerial, el apóstol Pablo estuvo orando y trabajando arduamente para que sus compatriotas comprendieran el mensaje del Evangelio de Cristo, a fin de que se acercaran a Dios y obtuvieran la salvación por fe. Cristo mismo lo dejó bien claro cuando dijo que no había otro medio para llegar al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Estas palabras de Cristo dejan bien clara la cuestión. Nadie, y de ahí no se escapa, de esa palabra no se escapa ninguno. Cuando dice nadie, es nadie. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Y esto no tiene otra posible interpretación. De modo que solo nos resta preguntarnos: ¿estaba Jesús en lo cierto o estaba equivocado? Bueno, yo creo, sin duda, sé que Cristo sabía muy bien lo que Él decía. Los apóstoles también lo predicaron de ese mismo modo, como vimos ya anteriormente, estudiando Hechos 4:12, ¿verdad? Que decía claramente que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente en Cristo. Hechos 4:12. Algunos comentaristas, ante pasajes como este de Romanos 10, nos exhortan a orar por la salvación de Israel, porque Pablo oraba por la salvación de los judíos. Sinceramente considero que la mejor aplicación de esto, aparte de que oremos por Israel, que no está mal, creo que lo que tenemos que orar es cada uno por nuestros propios compatriotas, sean judíos o no lo sean. ¿No debiéramos orar cada uno por la salvación de nuestro país? ¿Oras por tus paisanos? ¿Oras por la salvación de tus amigos? ¿Oras siquiera por la salvación de tu propia familia? Bueno, Pablo no solo oró, sino que por todos los medios a su alcance estuvo siempre dispuesto a predicarles el Evangelio de Jesucristo, consciente de que era el único modo de conseguirlo. En Romanos 10:2 dice Pablo: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En la traducción, el lenguaje actual, Pablo dice: estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Bueno, el celo o el entusiasmo puede ser algo muy bueno. De hecho, cuando Jesús limpió el templo de aquellos que comerciaban con la fe de la gente, dice la Escritura que entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Juan capítulo 2, versículo 17. Sería muy bueno que todos nosotros tuviéramos ese tipo de celo. Creo que no permitiríamos el negocio dentro de las iglesias. Hay iglesias que son empresas que comercian con la fe de la gente.
tienen más de empresa que de iglesia. De modo que el celo en sí mismo, la disposición o el entusiasmo por servir a Dios no es malo en sí mismo, por agradar a Dios. Pablo mismo reconoce que había sido un judío celoso de su religión y de sus tradiciones. En Gálatas capítulo 1, este es un texto que pueden buscar conmigo. Gálatas capítulo 1, versículo del 13 al 14. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo da testimonio aquí del esfuerzo religioso de Israel. Pablo no condena el celo de los judíos, lo reconoce y testifica del mismo. También cuando fue apresado en Jerusalén, reconoció el celo de ellos. En Hechos capítulo 22, versículo 3, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Por tanto, Pablo reconoce el celo de los judíos, pero también reconoce que tanto él como los judíos contemporáneos de Pablo les faltó entendimiento para comprender que por medio de la ley jamás conseguirían ser declarados justos delante de Dios. El problema era que los judíos, en su esfuerzo personal, en su orgullo religioso, creían que no necesitaban el Evangelio, que ya tenían la ley, y se esforzaban por cumplirla y por agradar a Dios. De hecho, pretendían ser justificados delante de Dios de esa manera, por ese celo. Han estado tan ocupados tratando de satisfacer y de agradar a Dios, que han sido tan celosos de guardar su ley, la ley de Dios, a su manera, que han perdido la capacidad de entender a Dios, la disposición de querer escuchar lo que Él dice. Por eso se cerraron al Evangelio. A pesar de la energía que diariamente dedican a la religión, ignoran el camino que Dios había establecido para salvarles. Rehusaban aceptar la obra de Cristo, que es el único camino señalado por Dios para acercarse a Él. De modo que, a pesar de tener conocimiento, es decir, a pesar de tener información de la voluntad de Dios, no tenían la comprensión de la misma. No llegaron a entender a Dios. El término traducido aquí en Romanos capítulo 10, versículo 2, cuando dice pero no conforme a ciencia. Ese término se traduce, la palabra ciencia se traduce del término griego epignosis, que significa reconocimiento, lo cual es más que conocimiento, es ir más allá del conocer, es entender, reconocer. Se refiere justamente a eso, a la capacidad de entender, el discernimiento. Porque una persona puede tener conocimiento y aún así no tener entendimiento o discernimiento. De modo que no se trataba solamente de que conocieran la palabra de Dios, la voluntad de Dios, sino que no supieron entenderla, no supieron reconocerla. Y esto es, si me lo permiten, una interesante paradoja,
que debe llamar nuestra atención y la de todos aquellos que consideren que tienen el suficiente conocimiento de Dios. Recuerden, no deben confundir conocimiento con entendimiento. Puede conocer y no entender. De hecho, hay muchos maestros que ponen el énfasis en la memorización, en la información, en el conocimiento. Y el conocimiento es necesario, pero también es necesario el entendimiento de esa información. Porque si la memorizamos pero no la entendemos, no nos sirve de nada. Los judíos, que escribieron y fueron depositarios de las Sagradas Escrituras, ellos que la estudiaron, la interpretaron y la reinterpretaron hasta la saciedad, actuaron con mucho celo para protegerla, para darla a conocer, para memorizarla, pero no fueron capaces de entenderla. Quedaron sin discernir la verdad. Se quedaron en la letra y no llegaron al espíritu de la letra. Los judíos se esforzaron en establecer una relación con Dios por medio de costumbres, de tradiciones, de ritos que añadieron a la ley. Pero todos los esfuerzos humanos, por muy sinceros que sean, nunca podrán sustituir la justicia que Dios nos ofrece por la fe en Cristo Jesús. Porque Jesús es la más completa revelación de Dios. Sin Jesús nadie puede entender bien a Dios, ya que Dios escogió a Jesús como el puente entre Dios y los hombres. No podemos dirigirnos a Dios por otro medio. Y esto es lo que explicará el apóstol Pablo en el verso siguiente, Romanos capítulo 10, verso 3, cuando dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Este pasaje, hermanos, es tan claro que casi no necesita explicación. Los judíos sabían que Dios deseaba que ellos fueran justos, pero ignoraban que Dios ofrecía la justicia como una dádiva gratuita, como un regalo, no por obras, sino por medio de la fe en Cristo. Y no es que no conocieran, como digo, la voluntad de Dios, porque la conocían. Los evangelios narran que se les presentaron suficientes evidencias de que Cristo era el Mesías prometido. Se mostraron pruebas abundantes que verificaban la verdad acerca de Jesús a todos aquellos que querían escucharla. Por fuerza debían haberlas oído. Sin embargo, a pesar de ello, rechazaron e ignoraron voluntariamente la verdad sobre la justicia de Dios que Cristo vino a proclamar. No oyeron porque no quisieron. Se ofuscaron en sus propios esfuerzos por cumplir la ley. En vez de aceptar la oferta divina de la justicia, Israel prefirió luchar por sí mismo, tratando de cumplir las demandas de Dios por su propia cuenta. Se creían capaces de demostrar su santidad delante de Dios y hacerse dignos de la aceptación de Él. No estaban dispuestos a reconocer su debilidad, sus pecados. Por lo tanto, no comprendieron la necesidad de acercarse a Dios por medio de la fe, aceptando su gracia manifestada en Cristo. El intento de establecer su propia justicia les hizo rechazar la que Dios había provisto en Cristo para todos los pecadores. Como su rectitud no era suficiente para satisfacer a Dios, pues
y rechazaron la que Él ofrecía por fe, entonces se quedaron sin nada. Así que se quedaron sin esperanza, sin salida. Hay quienes se creen más sabios que Dios. Los hay, hermanos. Por eso procuran hacer las cosas a su manera, no a la manera de Él. ¿Conocen la canción de Frank Sinatra? A mi manera. Así es como actúan muchos, a mi manera. Y este tipo de persona, a este tipo de persona, de nada les sirve que Dios se tomara la molestia de inspirar a profetas y apóstoles para que escribiesen un libro revelando su voluntad. A ellos no les sirve de nada. Ni tampoco que Dios tuviese que protegerlo a lo largo de los siglos, a costa incluso de muchas vidas que fueron sacrificadas para que este libro, la Biblia, pudiera llegar hasta nuestros días. Muchos menosprecian la palabra de Dios, la rechazan. Esta gente cree que no la necesita, tienen su propia opinión personal, que aprecian mucho más que a la misma palabra de Dios. Tienen su propia manera de ver y de entender todas las cosas. De ahí que prefieran desechar la justicia de Dios y establecer la suya propia. Aun cuando la justicia de Dios fuera establecida sobre el sacrificio de Jesucristo. ¿Entienden la locura que eso supone? Como explicamos la última vez, la ley exigía el cumplimiento total de todos sus mandamientos, sin faltar ninguno. Y los judíos debían haber sabido que nadie podía cumplirlos todos completamente, pues todos fallaban y fallamos en algún mandamiento. Por eso no podemos ser justificados por las obras de la ley. De hecho, ya Dios les había anunciado en aquella época, a través del profeta Habacuc, les había anunciado que el justo por la fe vivirá. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Así que aún bajo la ley, todos los que fueron justificados delante de Dios obtuvieron la bendición por la fe, por la cual fueron hechos partícipes de la perfecta justicia del Redentor prometido. Así que los judíos se negaron a aceptar el método de Dios, la manera de Dios para la salvación, y procuraban ganarla mediante las obras de la ley a su manera, a mi manera. Por lo que todos los intentos de ellos fueron y seguirán siendo vanos, y los alejan cada vez más de Dios en vez de acercarlos. Sin embargo, el que el apóstol continuara orando por Israel demuestra que de alguna manera Dios no los ha rechazado definitivamente y para siempre. De esto va a continuar hablando más adelante el apóstol Pablo en Romanos 10 y 11. No era Pablo, de hecho, un judío. Él era el ejemplo perfecto, un judío religioso, legalista, pero era el ejemplo de que, a pesar de todo eso, un judío religioso y legalista puede convertirse por completo a Dios por medio de la fe en Cristo y obtener así la esperanza de la salvación. Lo curioso es que aún hoy, habiendo pasado tanto tiempo, los judíos siguen cometiendo el mismo error. Y no solo los judíos. Hay mucha gente que sigue pensando, siguen pretendiendo ganarse el cielo mediante sus buenas obras, o peor aún, por medio del cumplimiento de la ley,
Cuando sabemos que a excepción de Jesús, el Hijo de Dios, nadie consiguió jamás cumplir toda la ley. Y bueno, ni era tampoco necesario en realidad, porque como hemos dicho, Dios otorga la justicia por la fe en Cristo. ¿Cuánta gente, hermanos, sigue aún hoy como los judíos, pensando que saben más que Dios, que no necesitan leer tanto la Biblia, ni entenderla, ni estudiarla? Ellos ven las cosas a su manera, a mi manera. Yo vivo mi fe a mi manera, a mi manera. Ellos ven las cosas así, a su manera, y así lo quieren hacer todo, a su manera, pero no entienden nada. Como tampoco Israel en su día logró entender que el fin de la ley era Cristo, como Pablo explicará a continuación en el versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Estas palabras de Pablo quieren decir que Cristo es la meta de la ley, ya que es la razón de ser de la ley, no era otra que la de llevarnos a Cristo. Una vez en Cristo, la ley cumplió su misión, porque toda la ley apuntaba a Cristo. Solo por el derramamiento de sangre se podían satisfacer las demandas de la ley y mantener la comunión con Dios. La provisión de expiación por sangre miraba hacia el futuro, cuando Dios proveería el sacrificio verdadero que cubriría definitivamente el pecado de toda la humanidad. Como está escrito en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La severidad de la ley y la dificultad de su cumplimiento demostró a los hombres su necesidad de salvación. La salvación por gracia, por medio de la fe. La justicia que la ley exige se satisface únicamente por medio de la obra de Cristo. Dios estableció su manera, la manera en la que podíamos aprovechar la provisión de su gracia, de su justicia. La justicia de Cristo se aplica, por tanto, a cualquier persona que confía en Él. Pero debido a su rechazo, al rechazo de Cristo, los judíos no supieron aprovechar este recurso que Dios les había provisto para alcanzar la justicia. Y como digo, hasta el día de hoy siguen así. Ahora bien, ¿qué significa eso de que el fin de la ley es Cristo? Bueno, a esta pregunta se puede responder de tres formas diferentes. Y las tres son correctas. Cuando dice que el fin de la ley es Cristo, se refiere a que Cristo es el cumplimiento de la ley, la meta de la ley y el fin de la ley. Cristo mismo se presenta en uno de los pasajes peor interpretados de la Biblia como el que ha venido a cumplir la ley. Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Los legalistas hacen énfasis en que la ley no está abrogada y por tanto tenemos que cumplirla. ¡Qué locura! Realmente la ley no está abrogada. Pero para aquellos que pretenden justificarse por las obras de la ley, para ellos la ley está enteramente, plenamente vigente para demostrar que no son justos. Porque nadie puede cumplir todos sus mandamientos. Y si infringe uno solo, se hace culpable de toda la ley. Esto lo explica Pablo tanto en Gálatas capítulo 3, del 10 al 14, como también Santiago también lo explica en el capítulo 2, versículo 10. Pero para aquellos que hemos creído en Cristo, hermanos, lo que dice este pasaje es que Cristo cumplió la ley por nosotros. Cristo es la consumación de la ley. Por lo tanto, Él es el cumplimiento de la ley. No obstante,
Cristo también es la meta de la ley, pues toda la ley nos lleva a Cristo, como está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que Cristo es también la meta de la ley. Y por supuesto, ¿sabes? Que en Cristo es como si hubiéramos llegado a la meta, hubiéramos cumplido toda la ley, porque Cristo es el cumplimiento de la ley, por tanto también la meta de la ley. Ahora, así que no solo la meta, sino también es el fin de la ley. Recordemos que Cristo nació, vivió, murió y resucitó para nuestra salvación. Así que nos identificamos con Cristo. Cuando nos identificamos con Cristo somos librados de tener que cumplirla para obtener nuestra salvación, porque Él la cumplió y obtuvo nuestra salvación por nosotros. La obtenemos por fe en que Él la cumplió por nosotros. Por lo cual es absurdo pretender seguir exigiéndole a la Iglesia el cumplimiento de la ley, como hacen algunos grupos judaizantes. Pues si los creyentes pudiéramos cumplirla toda, entonces no necesitaríamos a Cristo. Esto es lo que explicamos también mediante 1 de Timoteo 1:8. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es decir, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, etcétera, etcétera. Es decir, la ley es para el que se cree que es bueno. Para ellos sigue existiendo la ley. Cuando alguien dice yo no he hecho nada malo, ahí le aplicamos la ley. Nunca has mentido, nunca has tomado lo ajeno, nunca has mirado a una persona con codicia. Y entonces al aplicarle la ley le condena. Para eso es la ley, para condenarnos y llevarnos a Cristo. Pero para los justos no. Nosotros hemos sido justificados por Cristo, ya lo estudiamos en Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que Pablo explica es que la ley no ha sido abrogada, sino que sigue en vigor, pero solo para aquellos que pretenden, como los judíos, salvarse a su manera. Pero los que hemos creído en Cristo ya no estamos bajo la ley. Pablo lo dice claramente en Romanos capítulo 6, versículo 14. Esta es, hermanos, la epístola más profunda. Esto es pura teología, lo que tenemos en esta epístola de Pablo a los romanos. Es la epístola, yo creo, más profunda de todo el Nuevo Testamento. Por ese motivo, Pablo, que es un buen maestro, explica sus enseñanzas y las repite una y otra vez, explicándolas de diferentes maneras, a fin de que podamos entenderla. Por eso es tan importante pararse, detenerse, meditar, leer, releer. Si no entendemos, orar, Señor, ayúdame a entender qué es lo que estoy leyendo. Solo así podemos entender la Escritura. Es posible que algunas enseñanzas de Pablo que estamos meditando en estos capítulos de Romanos te resulten como o parezcan algo repetitivos, pero es que son tan absolutamente importantes que es bueno repetirlas hasta que las hayamos entendido bien. No sea que nos ocurra lo mismo que a Israel, que habiendo sido depositarios de la revelación de Dios, no lleguemos a entenderla. ¿Qué pues podemos aprender de todo esto, hermanos? Porque la Escritura nos ha sido dejada para nuestra enseñanza. Bueno, una cosa importante: no te engañes a ti mismo, ni por supuesto, ni mucho menos pretendas engañar a Dios. Así está escrito en la Biblia. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículo 7.
No podrás presentarte delante de Él apelando a tu propia justicia, porque no eres justo y ni jamás lo llegarás a ser por ti mismo. No quieras hacer las cosas a tu manera. No digas yo me salvo a mi manera, yo creo a mi manera, yo tengo fe a mi manera. No, haz las cosas a la manera de Dios. Porque además es más fácil a la manera de Dios que a nuestra manera. Todo tu celo religioso no te servirá de nada, ni tus buenas obras te justificarán jamás. Acepta el método de Dios. Acepta las cosas. Haz las cosas a la manera de Dios. Confía plenamente en la justicia que Dios te ofrece por medio de la fe en Cristo. No la rechaces, porque no podrás salvarte de ningún otro modo. Por ti mismo no podrás. Si depositas tu fe en Jesús, el Hijo de Dios, podrás vivir tranquilo, sabiendo que no tienes que ganarte la salvación. No tienes que ganarte el cielo, sino que Dios te lo ofrece gratuitamente. Mantente en fe. Cree firmemente y mantente en fe. Estudia la palabra. Estúdiala y medítala. Trata de entenderla, y si no la entiendes, para eso estamos los pastores. Escribe un mensaje, info@iglesia-berea.com. Escribe: pastor, no entiendo esto, ¿qué quiere decir con esto otro? Para eso estamos los pastores, para enseñar, a fin de preparar a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, haz las cosas a la manera de Dios. Deja de actuar a mi manera. Actúa a la manera de Dios y podrás descansar en su palabra, que es fiel y verdadera. Entiende esto y estarás entendiendo no solo el Evangelio, sino toda la palabra de Dios, toda la Biblia. Por tanto, hermanos, yo les digo, ánimo, sigan adelante. Estudiar las Escrituras es hermoso. Es hermoso que Dios nos haya dado una revelación tan clara. Somos nosotros los hombres los que la liamos, pero cuando tomamos la Escritura tal cual está, es fácil. Ora al Señor, medítala, léela, reléela, hazle preguntas al texto. Y si aún así no entiendes, escríbenos. Para eso estamos. Vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle a Dios que Él siga ayudándonos a comprender su palabra. Padre del cielo, muchas gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por ser tan bueno. Ayúdanos a entender tu palabra. No solo a conocerla, sino a entenderla, a comprenderla. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayuda a tu pueblo hoy, para que sea un pueblo no solo con conocimiento, sino también con entendimiento. Que tenga sabiduría para saber usar tu palabra. Por favor, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Deseo de todo corazón que sigan adelante, que sea que puedas ir al local donde nos reunimos o no, que sigas siendo fiel a Dios, porque nuestro compromiso no es solo con la iglesia, nuestro compromiso primero es con Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo.